Bienvenidos a Historias Prohibidas, donde exploramos los misterios y leyendas más intrigantes del mundo. Hoy nos adentraremos en los oscuros y fríos bosques de América del Norte para descubrir la aterradora leyenda del Wendigo, una criatura mitológica asociada con el canibalismo y la locura. El Wendigo es una figura mítica del folclore de los pueblos indígenas algonquinos, que incluye a tribus como los Cree, Ojibwa y Saulteaux. Este espíritu malévolo habita en los bosques del noreste de América del Norte, abarcando partes de Canadá y los Estados Unidos. La leyenda del Wendigo se origina en estas comunidades, donde se utilizaba como un cuento de advertencia y un símbolo de los peligros del invierno y la desesperación. El Wendigo se describe comúnmente como una criatura alta y delgada, con piel grisácea, ojos hundidos y, a menudo, con cuernos o una cabeza de ciervo. Su apariencia es una mezcla entre un humano y una bestia. Algunas versiones lo describen con piel cubierta de pelo, mientras que otras lo muestran con carne en descomposición cayendo de su cuerpo. En el folclore algonquino, el Wendigo simboliza la avaricia, la corrupción del alma y las consecuencias del canibalismo. Se cree que una persona puede transformarse en un Wendigo y recurrir al canibalismo para sobrevivir durante el invierno. Esta transformación está asociada con un insaciable deseo de carne humana y una pérdida de humanidad, convirtiéndose en un ser eternamente hambriento y malevolente. La leyenda del Wendigo también ha sido interpretada desde una perspectiva psicológica y antropológica. El término psicosis Wendigo se utiliza para describir un síndrome en el que las personas creen que están convirtiéndose en Wendigos, experimentando un intenso deseo de consumir carne humana. Esta condición refleja las extremas presiones y la desesperación que pueden surgir en los inviernos severos del norte, donde los recursos son escasos y la supervivencia es difícil. A lo largo de la historia, ha habido numerosos relatos de avistamientos y encuentros con el Wendigo. Uno de los más conocidos es el de Swift Runner, un cazador de la tribu Cree que, en 1879, fue juzgado y ejecutado por canibalismo. Swift Runner afirmó haber sido poseído por un Wendigo. Swift Runner, un cazador y trampero Cree, vivió en la región de Alberta, Canadá, durante el siglo XIX. Antes de los eventos que lo harían infame, Swift Runner era un hombre respetado en su comunidad. Trabajaba como guía para la policía montada del noroeste y tenía una familia numerosa, incluyendo a su esposa, 6 hijos, su madre y su hermano. Llevó una vida normal hasta que llegaron los colonos europeos y mataron a los búfalos en un intento de expulsar a los indígenas locales de sus tierras. La introducción del whisky también cambió drásticamente la vida de Swift Runner. Se apoderó de su mente y lo convirtió en un alborotador, lo que lo llevó a ser obligado a abandonar su aldea. En el severo invierno de 1878 a 1879, llevó a su madre, hermano, esposa e hijos al bosque para cazar comida, pero, en primavera, regresó solo. Dijo que él era el único que había sobrevivido, que su esposa se había suicidado mientras los demás habían muerto de hambre, pero la familia de su esposa sospechaba y las autoridades pensaron que parecía demasiado gordo para haber tenido problemas de hambre. Cuando lo llevaron de vuelta al campamento donde habían perecido sus seres queridos, encontraron una escena macabra, huesos humanos por todas partes, muchos de ellos quebrados para extraer el tuétano. En una olla, encontraron grasa humana. Swift Runner confesó haberlos matado, cocinado y comido sin piedad. Aunque estaban a solo 25 millas de un puesto de suministros de la Hudson's Bay Company, donde podrían haber encontrado comida, Swift Runner recurrió al canibalismo al comerse uno a uno a todos los miembros de su familia. Swift Runner fue arrestado y llevado a juicio en 1879. A pesar de su defensa basada en la posesión por el Wendigo, el jurado no creyó en su explicación sobrenatural y, tras solo 20 minutos de deliberación, lo condenaron a muerte. El 20 de diciembre de 1879, Swift Runner fue ejecutado en Fort Saskatchewan, convirtiéndose en el primer hombre en ser legalmente ahorcado en Alberta.
El caso de Swift Runner se ha convertido en un ejemplo prominente de la llamada psicosis Wendigo, una condición en la que las personas creen estar poseídas por el Wendigo y sienten un impulso irrefrenable de consumir carne humana. Aunque este diagnóstico es disputado en la literatura psicológica moderna, en el contexto histórico se utilizaba para explicar comportamientos extremos bajo condiciones de hambruna y aislamiento. En el rico tapiz de mitología y leyendas de los pueblos indígenas de América del Norte, destacan también las historias aterradoras de la cabeza voladora y el vechuje. Estas leyendas no solo reflejan el folclore de estas culturas, sino también profundizan en los miedos y tabúes relacionados con el canibalismo y la transformación humana. En las tradiciones iroquesas y céniques, la cabeza voladora es una gigantesca cabeza que vaga hambrienta en busca de carne humana. Las historias varían, en algunas, es la cabeza maldita de una víctima de asesinato que busca venganza comiendo carne humana, en otras, representa el destino horrendo que le espera a aquellos que se entregan al canibalismo. La cabeza voladora simboliza un castigo y un recordatorio del precio de la traición y la violencia extrema. Las tribus athabascanas de Alaska, la Columbia Británica y el noroeste del Pacífico narran la leyenda del vechuje, otro devorador de hombres. Según estas historias, el vechuje es el resultado de una persona dominada por viejos y poderosos espíritus animales. Estos relatos advierten sobre los peligros de dejarse consumir por la avaricia y el poder, manifestándose en una transformación monstruosa. Pero, ¿cuánto de estas leyendas es más que ficción? En las tribus amerindias de Canadá y Alaska, existe un trastorno mental conocido como psicosis Wendigo. Este fenómeno se caracteriza por una serie de síntomas iniciales que incluyen aversión a la comida, náuseas y vómitos. A medida que la condición avanza, el individuo puede experimentar alucinaciones e insomnio. En su fase más severa, tanto el sujeto como su comunidad pueden creer que está poseído por el Wendigo, lo que lleva al afectado a pedir que se le ponga fin a su vida para evitar una transformación completa. Este trastorno no es solo una cuestión de leyenda. Existen casos documentados desde el siglo XVII, con transcripciones realizadas por misioneros jesuitas franceses. Un extracto de una crónica de 1661 describe la voracidad insaciable de aquellos afectados, destacando cómo eran capturados por una combinación de locura y hambre voraz que los impulsaba a devorar carne humana, incluso la de amigos y familiares. Lo que nos causó mayor preocupación fue la inteligencia que nos recibió al entrar en el lago, a saber, que los hombres delegados por nuestro conductor con el fin de convocar a las naciones para el Mar del Norte, y asignándoles un lugar de reunión, donde estaban a la espera de nuestra llegada, habían encontrado la muerte durante el anterior invierno de una manera muy extraña. Esos pobres hombres, según el informe que nos han dado, fueron atacados por una dolencia desconocida para nosotros, pero que no es muy inusual entre las personas que estábamos buscando. Ellos no están afectados por ninguna locura, hipocondría, ni frenesí, pero tienen una combinación de todos esos tipos de enfermedad, que daña su imaginación y les provoca un hambre canina. Esto hace que sean tan voraces por la carne humana que se lanzan sobre las mujeres, los niños, e incluso los demás hombres, como verdaderos hombres lobo, y los devoran vorazmente sin ser capaces de apaciguar o saciar su apetito, siempre buscando nuevas presas, y cuanto más crece su codicia, más comen. Esta dolencia atacó a nuestros diputados, y, como la muerte es el único remedio entre la gente simple para controlar tales actos de asesinato, fueron ejecutados con el fin de detener el curso de su locura. Estas historias, aunque perturbadoras, ofrecen una ventana a la profunda conexión entre las creencias culturales y las manifestaciones de enfermedades mentales en contextos extremos. La leyenda del Wendigo, junto con las de la cabeza voladora y el vechuje, siguen siendo relatos poderosos que reflejan los miedos y tabúes de las culturas indígenas de América del Norte. Durante el siglo XX, Jack Fiedler, un ojicree, fue arrestado por matar a 14 personas que creía que eran Wendigos o que estaban convirtiéndose en ellos. Incluso en tiempos modernos, hay personas que aseguran haber visto o sentido la presencia de un Wendigo en los bosques del norte de Canadá y Estados Unidos. Estos testimonios describen una sensación de terror y desesperación, acompañada por avistamientos de una figura alta y delgada. Algunos antropólogos y psicólogos han intentado explicar la leyenda del Wendigo en términos de la psicología humana y las condiciones extremas de los inviernos en el norte.
El Wendigo, con sus raíces profundas en el folclore de los pueblos indígenas de América del Norte, ha capturado la imaginación de autores, cineastas y creadores de diversas formas de arte. Su figura aterradora y sus connotaciones de canibalismo y transformación han sido adaptadas en múltiples obras de la cultura popular. The Wendigo, de Algernon Blackwood de 1910. Este es uno de los relatos más famosos y tempranos sobre el Wendigo en la literatura. La historia, ambientada en los bosques canadienses, sigue a un grupo de hombres que se enfrentan a la terrorífica criatura. Blackwood captura la esencia del mito del Wendigo, enfatizando la sensación de horror y la presencia sobrenatural en la naturaleza salvaje. Varios investigadores paranormales han explorado la leyenda del Wendigo, tratando de captar evidencia de su existencia. Aunque no hay pruebas concluyentes, algunos han reportado grabaciones de audio y video que muestran sonidos inquietantes y figuras extrañas en los bosques. Las evidencias captadas incluyen huellas inusuales en la nieve, sonidos de gruñidos y aullidos, y videos de sombras que se mueven rápidamente entre los árboles. La leyenda del Wendigo sigue siendo uno de los mitos más aterradores y fascinantes de América del Norte. ¿Es simplemente una historia creada para explicar el comportamiento humano en condiciones extremas, o hay algo más siniestro acechando en los bosques? Gracias por acompañarnos en esta exploración de la leyenda del Wendigo. Si te gustan las historias como esta, no olvides suscribirte a Historias Prohibidas y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Déjanos tus comentarios y cuéntanos si has tenido alguna experiencia paranormal o si conoces alguna otra leyenda que te gustaría que cubriéramos.